El día de hoy vamos a platicar acerca de dos modos de adquirir la propiedad, lo que es la posesión y lo que es la usucapión, que vienen íntimamente relacionados para producir el dominio o para producir la propiedad, como prefieran llamarse. Ahora, ¿cómo funcionan estos, compañeros? A partir de qué artículo encontramos en nuestro código lo que es esta institución o este modo de adquirir la propiedad que se llama posesión. Estamos a partir del artículo 612. Fíjense que estas dos instituciones funcionan ambas en forma conjunta para poder producir lo que es la propiedad. Y quiero decirles de que de esto es bastante lo que hay trabajo. Las personas sí buscan tratar de convertir su derecho de posesión en un derecho de propiedad, por lo que ya expusimos. El derecho de propiedad le da bastante seguridad jurídica al derecho real que tienen las personas sobre los inmuebles más comúnmente, ¿sí? No es lo mismo que estén negociando simplemente derechos de posesión a que estén negociando derechos de propiedad. Entonces, les vuelvo a repetir, compañeros, estas instituciones de la posesión y de la usucapión son las que van a producir en este caso que se dé de propiedad. Bueno, fíjense que en el artículo 612, nuestro Código Civil no tiene precisamente un concepto de lo que es la posesión, pero sí nos da algunos pincelazos que podemos utilizar para formarlo nosotros. Y es que menciona este artículo 612, que es poseedor el que ejerce, dice, sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Ya dijimos que dominio es lo mismo que propiedad. Bueno, quiere decir que el poseedor ejerce casi todas las mismas facultades que un propietario. Ahora, vamos a ver nosotros que hay ciertas cuestiones que tenemos que tener bien claras. Fíjense pues, el que es poseedor de un bien puede llegar a convertirlo en propiedad. Ahora díganme ustedes, compañeros, ¿cómo se adquiere normalmente la propiedad? O sea, en el ejemplo que decíamos, pongámosle que va a ser María Andrea la que va a vender un inmueble. María Andrea es dueña de un inmueble y nosotros queremos ese bien inmueble. ¿Qué tenemos que hacer para que ese inmueble lo pongan a nuestro nombre, compañeros? Comprarlo e ir a registrarlo. Bueno, ¿qué es lo que se manda al registro? O sea, ¿cómo hago constar yo que yo le compré a María Andrea y que ahora yo voy a ser el propietario del inmueble? ¿Qué es lo que hace la gente? Ir al registro de la propiedad. No, la gente no va a registrar la Una propiedad. compraventa, una Va con compraventa. nos, llega con nosotros los notarios, compañeros, y hacen una compraventa en escritura pública. Esa escritura pública es la que a través de su testimonio uno va a mandar a inscribir al registro general de la propiedad. O sea, lógicamente, compañeros, cuando la gente necesite hacer compraventas, van a llegar con ustedes. Los notarios son los únicos que autorizan escrituras públicas, ¿entendido? Y van a tener trabajo de hacer escrituras públicas de compraventas. Ahora, digo esto, compañeros, ¿por qué? Porque en el registro de la propiedad yo voy a inscribir esa compraventa para que ahora la propiedad, ese derecho real de propiedad del inmueble, sea mío. Este es un modo de adquirir la propiedad, pero es un modo de adquirir la propiedad ¿de qué forma? Derivativo, compañeros, ¿sí? Porque ya existía una propiedad anteriormente y yo simplemente la estoy pasando a mi nombre. Diferente a lo que pasa con la posesión, porque a la posesión uno puede entrar inclusive sin tener ninguna escritura pública. Póngale que su papá les diga, mira, mijo, este terreno es tuyo y yo te lo regalo de palabra, ¿entendido? Entonces uno comienza a poseer el terreno y esa posesión no es propiedad, ¿entendido? Pero esa posesión sí nos puede ayudar para que después la convirtamos en propiedad. Y ahora vean esto, pues vamos a chequear el artículo 617 de nuestro Código Civil.
Le voy a pedir a los que tienen apagada la camarita, vamos a escuchar a Lorena. Por favor, dé la lectura a usted, Lorena, al artículo 617. Artículo 617. La posesión presume la propiedad. La posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Bueno, dése en cuenta esa última parte, compañeros. Solo qué tipo de posesión puede producir el dominio o puede producir la propiedad. Solo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño. ¿Entendido? Quiere decir, compañeros, que si le alquilamos la casa a Kenneth Josué, él está poseyendo la casa, pero no en concepto de dueño. Yo no se la di para que él sea el dueño. Él podrá ser el inquilino, pero no el dueño. Ahora, ¿qué pasaría si Kenneth pasa 20 años alquilando la casa? ¿Será que puede convertir ese derecho de posesión que tiene de inquilino en propiedad de él? No, Vuelvo a preguntar. ¿Será que Kenneth, que está alquilando la casa, se puede sentir dueño de la casa y decir, la voy a inscribir a mi nombre? ¿Le da derecho ese tipo de posesión a inscribir la propiedad, compañeros? No, licenciado, según el artículo, puede No, producir Lic. dominio por usucapión. Bueno, solo aquello que se disfruta a título, dijimos, de dueño. O sea, uno tiene que tener la posesión como dueño para que sí se pueda producir la usucapión. Ahora bien, fíjense, compañeros, de que en este caso, si a nosotros la posesión se nos puede dar de 1000 maneras. ¿Cómo? Pónganse a pensar, pues, que de repente nosotros vivimos en la casa de nuestros papás, de la cual no hay propiedad porque nunca ha sido inscrita en el registro de propiedad, solo hay posesión. Y nos dijeron, pero mi hijo, ese es su cuarto. Y nosotros llevamos 15 o ¿cuántos años tienen? 20 años, 21, 18 años viviendo en el mismo cuarto. ¿Será que nosotros podemos inscribir la propiedad de ese cuarto, compañeros? ¿Será que nos dieron ese cuarto a título de propietarios? ¿O el propietario siempre sigue siendo siempre mi papá o mi mamá y solo nos dejaron estar en el cuarto? Sus papás siguen siendo propietarios. Claro, miren, si el bien inmueble no está inscrito en el registro de la propiedad, vuelvo a decir, solo hay derecho de posesión. Pero el que tiene ese derecho de posesión a título de dueño es el que es el dueño de la casa, que le llamamos nosotros. Le vamos a llamar así, dueño por no llamarlo propietario, porque propiedad todavía no hay hasta que se inscriba en el registro de la propiedad. Y ahora viene, compañeros, ¿cómo le hacemos entonces cuando un bien nunca ha sido inscrito en el registro general de la propiedad y nosotros queremos que se inscriba? Pues fíjense que para esto hay que llevar un juicio. El juicio se llama titulación supletoria. En esta titulación supletoria, nosotros vamos a solicitarle al juez de primera instancia civil de que nos permita inscribir nuestra posesión en el registro general de la propiedad para que después se convierta en propiedad. Ahora, ¿cómo va a pasar esto, compañeros? Si quieren, apaguen sus camaritas. Yo les preparé una presentación para que no nos cueste casi entender este tema. Y vamos a chequearla cómo está la cuestión. Pues miren, les vuelvo a decir que en el caso de estas instituciones vienen muy ligadas. ¿Por qué? Porque la posesión necesita a la usucapión para poderse convertir en propiedad y la usucapión también necesita a la posesión para poder producir la propiedad. Bueno, ¿cómo es esto? Fíjense pues, vuelvo a decirles que la posesión es siempre un modo de adquirir la propiedad, pero por el cual se ejercen sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio o a la propiedad. O sea, el que es poseedor a título de dueño prácticamente puede hacer todo lo que hace el propietario. Ahora, la usucapión siempre es otro de los modos de adquirir la propiedad, pero esta se da por el transcurso del tiempo y se le llama también prescripción positiva o adquisitiva. Ahora, ¿cómo se hace para esto? Fíjense que les vuelvo a decir, la propiedad existe
hasta que ha sido inscrita en el Registro General de la Propiedad. Si no está inscrita, entonces sigue siendo posesión. Ahora, fíjense que la cuestión esta de la inscripción, les comentaba, se da cuando hay autorización del juez. El juez es el que manda a inscribir un bien del que solo había posesión y que se va a convertir ahora en propiedad. O sea, en el registro de la propiedad, para que inscriban por primera vez un bien que no tenía registro, tiene que ser mediante la autorización judicial. ¿Y cómo la vamos a obtener? Pues mediante una titulación supletoria. Ya dijimos que es un juicio voluntario que se llama así y va a servir exclusivamente para que el juez nos autorice inscribir un inmueble que no está inscrito todavía en el Registro General de la Propiedad. Por favor, si alguien tiene alguna duda, me consulta, jóvenes. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo se puede hacer esta cuestión? ¿Qué se necesita para realizar el trámite este de la titulación supletoria? Pues, Tengo una duda. sí, compañera. ¿Qué pasaría en el caso de que ya esté inscrito y que se quiera pasar, digamos, al nombre, por ejemplo, el ejemplo que usted daba, que mis papás me la hereden a mí? ¿Qué pasa en ese caso? Mira, pues, no vamos a platicar de herencias, porque la herencia es algo distinto. Vamos a platicar mejor de un modo derivativo de adquirir la propiedad, que es cualquier negocio. Y yo les digo, compañera, si sus papás le quieren regalar el inmueble, que se lo regalen. Si ese ya tiene inscripción en el registro, lo único que hay que hacer es hacer una escritura de donación, donde dicen ellos que el inmueble tal, el que ya tienen inscrito, ahora se lo van a donar a usted. Y se manda a inscribir la escritura pública mediante el testimonio de la escritura pública al registro de propiedad. Y allá le hacen el cambio. Allá registran que sus papás le donaron el bien inmueble a usted y que usted ahora es la propietaria. ¿Entendido? Ahora, esto que estamos platicando es cuando no hay derecho de propiedad, cuando no ha sido inscrito nunca ese inmueble en el registro de propiedad y nosotros queremos inscribirlo para no tener solo posesión, sino que tener el derecho real de propiedad sobre ese inmueble. Bueno, dijimos que para poder titular supletoriamente tenemos que haber poseído el bien por 10 años, ¿sí? Mire, una pregunta con el tema de lo que es la posesión, de lo que usted acaba de explicar un poco y la compañera había preguntado. Si uno tiene escritura pública, cualquiera puede ir a inscribir al registro de la propiedad y prácticamente votarle la escritura pública que uno tiene, aunque así se la hayan hecho unos días antes o un año antes. Mira, pues. Pero en el tema, voy a terminar aquí, pero en el tema de la posesión, nadie puede llegar a votarle esa posesión a uno porque relativamente no está todavía inscrito en ningún lugar ese terreno. Miren, pues, nosotros leímos el artículo 1808 para que se den cuenta. Compañeros, si yo tengo mi casa o mi terreno y yo tengo una escritura pública que solo me está otorgando el derecho de posesión, les pregunto, ¿será que alguien podría aparecer con mejor derecho que yo? Sí. ¿Quién sería, compañeros? Otra persona que haya comprado y que sí lo haya registrado. Otra persona, como dice la compañera, que lo haya comprado antes que yo. Ese es el problema con la posesión. Que yo no voy a estar 100% seguro si yo voy a ser el que tiene mejor derecho sobre el inmueble. Porque ¿qué tal si yo solo tengo posesión y aparece una persona que hace 5 años compró? Entonces simplemente, compañeros, yo no voy a ser el poseedor de derecho preferente. La otra persona puede alegar que tiene mejor derecho que yo. Otro caso más. ¿Qué pasaría si yo compré el inmueble hace 10 años y solo tengo derecho de posesión? Y este año alguien más lo compra también, porque estas cosas pasan. Los dueños de terrenos a veces abusan y venden, más cuando son derechos de posesión. Y resulta que esta persona sí realizó su trámite para inscribir su compraventa, inscribió su inmueble en el registro de la propiedad, pues simplemente yo me quedé sin derecho. No tengo herramientas para poder yo estar peleando después en juicio derechos sobre ese terreno. Ahora,
Diferente es cuando yo tengo propiedad. Les pregunto yo, compañeros, si yo tengo inscrito, escuchen bien, mi derecho de propiedad, este año compré y este año mandé inscribir mi inmueble. Y resulta que aparece otra persona que hace 5 años lo había comprado. O sea, si yo ya lo tengo inscrito y la otra persona lo había comprado anteriormente y solo tiene derechos de posesión, lo siento, pero no me van a poder quitar mi inmueble. ¿Entendido? El derecho de propiedad es bastante seguro, a diferencia del derecho de posesión, compañeros. ¿Sí? Las personas, cuando hacen sus negocios sobre bienes inmuebles, prácticamente aseguran sus derechos cuando son derechos de propiedad. En cambio, cuando son derechos de posesión, dudan todavía en celebrar o no los negocios. No sé si es por ahí, compañero, lo que usted me quería consultar. No, Lick, es que sí, con lo que me dijo está bien claro. Yo lo que le decía es así como la finca Los Cebollines, que el gobierno lo dio y mucha gente tuvo posesión de esos terrenos, pero que antes no los vendían por escritura registrada, sino que solo por derecho de posesión. Sí, miren, ese tipo de cuestiones es bien complicado, compañeros. Yo les digo que esto de la posesión es bastante incierto porque uno parece dueño sin ser propietario. Ahora, este proceso no se puede dar de escondidas. Fíjense, cuando uno quiere mandar a inscribir un inmueble al registro de propiedad, no vamos a ver en sí el proceso porque no es lo que nos toca ahorita. Eso les toca cuando vean derecho agrario. Pero uno tiene que avisarle a todos los colindantes, tiene que notificar con el notificador del juzgado que va a titular supletoriamente el terreno. Por eso se da para que cualquier persona se pueda oponer si se considera con mejor derecho. O sea, esto es público a la hora que uno quiere titular. ¿Cuántos años tiene que haber poseído uno por lo menos? 10 años. ¿Sí? Miren el segundo requisito. Tiene que estar fundada, dice la posesión, en un justo título. Leamos qué es el justo título, por favor, compañeros. Artículo 621. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Vamos a pedir a... Yo, licenciado. Sí, compañero, por favor. Artículo 621, justo título. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Miren pues, compañeros, el título con el que uno verdaderamente puede justificar que tiene propiedad es el testimonio de la escritura pública debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad, con la razón del Registro General de la Propiedad. Les voy a mostrar ahorita la escritura que teníamos acá. Miren pues, la escritura, compañeros, uno dice escritura, pero este es el testimonio. La escritura pública siempre se queda con nosotros los notarios y uno extiende testimonios. Ahora, de este testimonio, yo sé que ahí está la copia fiel de la escritura. ¿Y cómo sé yo si la mandaron a inscribir? Pues de último trae el registro del Registro General de la Propiedad donde consta la inscripción. Bueno, este es el título con el que yo puedo acreditar mi derecho de propiedad. Ahora, el asunto aquí es que el justo título es cualquier otra cosa. Cualquier documento, cualquier escritura sin inscripción, una declaración jurada, un papel donde le dijeron a uno que uno era el dueño ahora del lugar. Ese es el justo título, el documento en el cual uno justifica que uno es poseedor de un bien. Vuelvo a repetir, no hay justo título cuando es propiedad. La propiedad se acredita con el testimonio de la escritura pública debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad. Todos los demás que no sean ese, lo que van a hacer es acreditar la posesión y son justos títulos. Vuelvo a repetir, el justo título es cualquier documento en que conste que somos nosotros los dueños, pero solo de derechos de posesión. ¿Sí, compañero? Fíjese que en mi caso yo adquirí un terreno ahí en Colonia Las Marías. Ajá. Tengo derecho de posesión y pues ahí todos los vecinos dicen que así porque no sé qué y porque no sé cuánto, ¿va? Total es de que
compré una casa así con derecho de posesión, pero la casa mide, un ejemplo, 20 por 20 y en los papeles de derecho de posesión dice 30 abrazadas. Y en ese caso, ahora que yo la quiero inscribir, ¿qué pasa con esas medidas? Mire, pues, compañero, el justo título que usted tiene es la escritura pública, donde están costando sus derechos de posesión. Según me comenta, su justo título no tiene exactamente las medidas exactas del inmueble, ¿verdad? ¿Es así? Sí, Bueno, pues se puede crear otro justo título. Si usted está convencido y es de buena fe que dice que su inmueble tiene otras medidas, lo que puede hacer es hacer una declaración jurada, donde usted haga constar que usted es el poseedor y que las medidas son tales. Y ese va a ser ahora su nuevo justo título. De igual forma le digo, el justo título solo nos va a servir para, como un requisito más para poder iniciar la titulación supletoria. Ya en la titulación supletoria se tiene que probar cuáles son las medidas y lógicamente todos los colindantes se van a dar cuenta que usted está tratando de inscribir en un registro de propiedad un inmueble con tales medidas. No es problema que esté equivocada. Inclusive pudieran hacer una escritura pública, si usted quiere tener como justo título una escritura pública, si es otra escritura pública de ampliación donde corrijan las medidas que equivocadamente se consignaron en la primera escritura. No está complicado. gracias, Lick. Bueno, ya hablamos del inciso tercero, solo la posesión a título de dueño se puede mandar a inscribir. Bueno, fíjense que el último inciso nos dice que se tienen que reunir, dice, para que se pueda iniciar una titulación supletoria, los requisitos que dice el artículo 620. Estos sí los vamos a separar todos para explicarlos. Veamos. En el artículo 1620, lo vamos a leer para no dejarlo pasar así por alto. Le voy a pedir a alguna persona quien voluntariamente lo quiera leer, compañero, se lo voy a agradecer. ¿Quién me quiere apoyar con eso? Artículo 620, por favor. Yo, Lick, no sé si me escuchan. Sí, compañero. 620, ¿verdad? Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. Bueno, dijeron que la posesión tiene que ser con justo título, de buena fe, continua, pública, pacífica y por el tiempo que decía la ley. Compañeros, vamos a ver una por una de estas. ¿Cómo es la cuestión? Ya platicamos de justo título. El justo título dijimos que es cualquier documento o justificante que acredite el derecho, compañeros. ¿Pero qué derecho va a acreditar? Solo la posesión, porque ese no puede acreditar la propiedad simplemente porque todavía no está inscrito en el registro general de la propiedad. Ahora, ¿qué pasa si no hay justo título? Pues lo normal es que se cree, compañeros, porque muchas veces, como decíamos nosotros, se hacían los traspasos de terrenos así, verbalmente, por promesas, por lo que sea. Y la gente terminaba siendo dueños sin un documento que acreditara esa posesión. Pues se puede crear, no es problema. Lo normal en la práctica es que se haga una declaración jurada donde uno determine todos los extremos que acrediten que uno es el poseedor a título de dueño. Ese es el justo título. Bueno, aparte de esto, compañeros, decía el artículo 620 que se tiene que llevar a cabo esta posesión de buena fe. Dice. Ahora, ¿qué es la buena fe, compañeros? Artículo 622. Por favor, compañeros, les voy a pedir que me vayan colaborando con lecturas. Le vamos a pedir a Evelia Duque. Por favor, Evelia, ayúdenos con el artículo 622. 622, Lick. ¿Sí Por me favor. escucha? Sí. Buena fe. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Bueno, esto es la buena fe.
Ahora, ¿cómo sería una posesión que no fuera de buena fe? Sería de mala fe. Ahora, la mala fe la encontramos ubicada nosotros regulada en el artículo 628 y viene pues, ser poseedor de mala fe quiere decir que uno entró a poseer sin título, sin justo título, o con justo título, pero uno conociendo los vicios del título que le impiden poseer. Por ejemplo, compañeros, si viene el compañero Gerson y nos quiere vender a nosotros una propiedad y él viene con la escritura pública y aquí está y se lo vendo barato, bueno, le compramos. Eso es buena fe. Porque nosotros tenemos esa creencia que la persona que nos está vendiendo era la que realmente tenía el derecho para vender. Pero si yo supiera que Gerson, yo ya sé que Gerson es dueño de ese terreno, yo sé quién es el dueño, y de todos modos se lo compro y después voy a querer justificar que él me lo vendió y que ya lo pagué, eso es posesión de mala fe. Y la posesión de mala fe, cuando se pruebe en juicio, cuando no se pueda probar que hay buena fe, no permite que se pueda producir la propiedad. O sea, en la titulación supletoria, en el juicio, si no se prueba que hay buena fe, simplemente el juez no nos va a autorizar que nos inscriban la propiedad. ¿Qué otro requisito pedía el artículo 620? Decía que la posesión tiene que gozarse en forma continua. Ahora, esta posesión continua tiene que ser durante el tiempo que dice la ley que tenemos que tener nosotros la posesión. Y ese tiempo, ¿cuánto tiempo dijimos que era, compañeros? 10 años. 10 años. 10 años. O sea, 10 años hay que tener esa posesión. Sin embargo, vamos a leer esta otra cuestión. Vamos a chequear el artículo el 618. Vamos a pedirle a Jocelyn, por favor. Jocelyn Aguilar. Demos la lectura del artículo 618. Ahorita. Artículo 618. Transmisión de la posesión. La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores con tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales. Bueno, compañeros, la posesión para juntar los 10 años no tiene que ser precisamente de una sola persona. ¿Qué quiere decir eso? Que como decía la compañera, ¿qué tal si mi papá me dio a mí el terreno? Ahora, si yo tengo 3 años de tener el terreno, no quiere decir que me falten 7 años más para poder iniciar mi titulación supletoria. Porque si mi papá era poseedor del terreno hace 20 años y yo llevo 3 años de poseerlo, yo puedo decir que mi posesión sumada con la de mi antecesor, ya llevamos 23 años de posesión. O sea, uno sí puede agregar la posesión del anterior poseedor a la de uno para justificar este derecho a la titulación supletoria. Ahora, la cosa es que esa posesión del anterior dueño tenía que haber sido siempre, como decía el artículo 620, con un justo título, de buena fe, continua, pacífica. Eso tiene que reunirse para que se pueda tomar como posesión continua. Ya dijimos, tiene que ser continua por 10 años, pero a esos 10 años yo los puedo ajustar con la posesión que tuvieron mis antecesores. Ahora, ¿cuándo la posesión no es continua? En este caso no se puede vender entonces. ¿Tiene que ser el abuelo o el padre o puede ser que yo le vendía a fulano de tal y ya tenía 5 años yo y él sigue con otros 5 años? No, sí se puede, Jonathan, porque fíjense que la posesión, si el anterior dueño, digámoslo así, era poseedor y me vendió a mí, yo puedo decir, bueno, el que poseía antes, yo adquirí el inmueble por una compraventa que le hice a fulano de tal, que no es mi pariente, pero este fulano de tal ya tenía 10 años de poseer esos inmuebles y yo se lo compré hace 5 y llevamos 15 años de posesión. No es problema, ¿sí? El otro señor también era propietario, siempre y cuando lo haya sido a título de dueño. Lo siento, propietario no, poseedor, siempre y cuando haya sido siempre a título de dueño. Ahora, ¿cuándo no hay continuidad en esto, compañeros? No hay continuidad cuando la posesión es discontinua. Y hay discontinuidad, compañeros, cuando
se abandona el bien. Si se abandona la cosa por más de un año, entonces se interrumpe esa continuidad y prácticamente habría que iniciar a contar otra vez 10 años. Vamos a la otra cuestión. La otra forma o el otro requisito de la posesión para que se pudiera convertir en propiedad es que sea una posesión pública. ¿Qué es una posesión pública, compañeros? Esta la encontramos en el artículo 632. Aquí nos menciona también cuándo es pública o cuándo es clandestina. Le vamos a pedir al compañero Hugo. Por favor, Hugo Nájera, ayúdenos con la lectura de este artículo. Está bien, 632, ¿verdad? Permítame, 632, a ver qué lo... 632, posesión pública y clandestina. ¿Me escucha, Lick? ¿Lick? Sí, compañero. Posesión pública y clandestina. Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, y clandestina la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Compañeros, cuando se trata de bienes inmuebles, lógicamente, los que ya están construidos son bien identificables, pero muchas veces ocurre que los bienes inmuebles están así como terrenos baldíos, pero la gente ya sabe de quién son, porque todo el mundo habla, dicen ese terreno es de fulano de tal, o hay terrenos que no saben las personas, pero la posesión se tiene que dar de esta forma. Y díganme ustedes, compañeros, si yo comprara un terreno de posesión, o sea, un derecho de posesión sobre un terreno de 10 por 20, ¿qué haría yo para que la gente sepa que es mío? Porque no le voy a andar enseñando la escritura pública a toda la gente para que sepan que yo lo compré. ¿Qué hace uno normalmente, compañeros? Cercarlo. Lo más común, uno lo va a acercar. Y eso le digo a la gente cuando compran derechos de posesión conmigo. Mire, una recomendación, ¿saben? Vaya a acercarlo. Y póngale en un letrero. Este terreno tiene dueño. Para que si sale algún problema, que salga de una vez. Pero pues que su posesión vaya siendo pública. Que todo el mundo se dé cuenta. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, compañeros, dentro del juicio ese de titulación supletoria, hay obligación de notificarle lo que uno quiera hacer a todos los colindantes. O sea, que si yo soy dueño del terreno y todo el mundo sabe que yo soy dueño, cuando les vayan a notificar no les va a sorprender en nada. Y van a decir, miren, aquí le vienen a notificar que don fulano de tal dice que es propietario de este terreno y lo van a inscribir. Nadie se va a oponer. Pero ahora, si me vienen a mí a notificar de que un fulano al que yo no conozco va a titular a la par de mi casa, pues ya sabrá uno si presenta alguna oposición o si por lo menos consulta si es realmente el poseedor. Por eso es que para que la posesión se pueda convertir en propiedad tiene que ser también posesión pública. Y luego, posesión pacífica. Esta ni la vamos a explicar tanto. O sea, que esta posesión sea obtenido simplemente con el consentimiento de las partes, sin mediar violencia y por actos traslativos normales, por una compraventa, por una donación, por un regalo, por algo sencillo como uno adquiere los bienes y no mediante coacciones o violencias. Luego, compañeros, el tiempo que dice la ley, ¿sí? Ya dijimos son 10 años que se pueden sumar junto con los de mis antecesores para que yo pueda iniciar estas diligencias. Pues entonces la cuestión está así. Uno posee el bien por el transcurso de 10 años y eso le da chance, siempre y cuando se reúnan las condiciones del artículo 620, para que inicie la titulación supletoria. Y ahora, aquí sí, compañeros, iniciamos la titulación supletoria. Miren el artículo 633. Por favor, alguien que lo quiera leer voluntariamente, es el de que estamos platicando ahorita. Cualquier persona. Yo lo puedo leer. Por favor. Artículo 633, posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años
con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Compañeros, entonces, ser poseedor por 10 años no me convierte en propietario. Ser poseedor por 10 años me da derecho a iniciar la titulación supletoria, que dijimos que es el juicio que se lleva para que el juez autorice que se inscriba el bien en el registro general de la propiedad. ¿Entendido? Bueno, terminó el juicio. Cuando termine el juicio, si todo va bien, pues el juez emite su resolución final y manda a inscribir el bien inmueble al registro general de la propiedad. Y ahora miren lo que dice el artículo 637. Por favor, ¿alguien más que lo quiera leer? Un caballero. Lo leo yo, Por favor, Luis. Artículo 637. La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Continúo. Por favor. Sin embargo, el usucapiente puede entablar juicio para que se declare dueño aún antes del tiempo señalado en el párrafo anterior, y la sentencia que así le declare es título para inscripción de la propiedad y para cancelar el asiento a favor de un antiguo dueño. Miren pues, compañeros, ¿qué dice la ley? Los 10 años de posesión a uno le dan derecho a solicitar la titulación supletoria. Realizada la titulación supletoria, el juez autoriza la inscripción del inmueble y se manda a inscribir. Y leyeron con claridad el artículo este. Dice, la posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años, desde la fecha de la inscripción, es lo que produce el dominio, o se convierte en propiedad. O sea que a la larga, uno, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para ser propietario de un inmueble, compañeros? Dependiendo cuántos años tenga quien se lo compre. Bueno, les pregunto, ¿cuánto tiempo de posesión tiene que haber entre todos al final? Años. ¿Cuánto? 10 años. 10 años. Bueno, 10 años de posesión para poder solicitar la titulación supletoria. ¿Sí? Terminada la titulación supletoria, el juez manda a inscribir el inmueble en el registro de la propiedad y 10 años después de que fue inscrito, ahí sí ya se convierte en propiedad. O sea que no son solo 10 años, compañeros, es más tiempo. ¿Entendido? Ahora, en el segundo párrafo, Son 20 años en total. prácticamente son 20 años, porque los otros 10 son después de que se inscribió en el registro general de la propiedad. Salvo lo que dice el segundo párrafo, que si uno no quiere esperar esos 10 años, puede entablar un juicio para que se declare dueño aún antes de que pase ese tiempo. ¿Entendido? Bueno, volvamos, compañeros, por favor. Ahora sí, pueden colocar sus camaritas nuevamente. Miren cómo es este asunto, pues. El asunto este va muy relacionado. Para que se pueda dar el dominio, ahí se recuerdan ustedes que ahorita lo que estamos viendo es lo que más trabajo nos va a generar como abogados. ¿Por qué, compañeros? Nadie los va a ir a buscar como abogados para ejercitar, para crear el derecho de propiedad a través de la ocupación. En la ocupación la gente toma cosas que no tiene dueño y se convierte en propietario. Pero para asuntos tan importantes como los bienes inmuebles, sí nos van a llegar a buscar. Yo se los prometo que hay trabajo de eso. O los van a llegar a buscar para la escritura pública, para pasarlo de una persona a otra, o los van a llegar a buscar para pasar el derecho de posesión a que se convierta en un derecho de propiedad. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de una titulación supletoria. Y la titulación supletoria tiene que reunir todo lo que estamos viendo acá. Tiene que darse con una posesión que sea, como decía el artículo 620, a través de un justo título, que sea pública, pacífica, continua, de buena fe, por lo menos por los 10 años que decía la ley. Todo eso hay que reunirlo solo para iniciar la titulación supletoria.
el juez a la hora que declara con lugar la titulación supletoria, en su resolución final, dice que se inscribe el bien inmueble. ¿Y qué va a pasar con su bien inmueble, compañeros? Ese bien inmueble que no tenía número de finca, folio y libro, ahora sí lo va a tener. Así como le escribían a uno, compañeros. Bueno, yo no sé si todavía ustedes les pusieron ese tipo de cosas en el RENAP, pero cuando uno estaba inscrito, a uno le daban un número de partida, un número de folio y un número de libro. Miren su DPI, van a ver que ya aparece la partida, folio y libro donde está inscrita el nacimiento de nosotros. Entonces, les voy a mostrar ahorita, permítanme, yo creo que tengo aquí a la mano una certificación para que la chequemos también, las certificaciones que hacen de los nacimientos. Nuestro registro nacional de las personas, el RENAP, coloca, compañeros, los datos estos para que nosotros podamos, en este caso, identificarnos. Bueno, vamos a chequear esta. Tengo una aquí a la mano. Miren esto, pues. Aquí está esta persona. No vamos a mostrar la foto ni nada. Pero aquí está, miren cómo dice aquí. Aquí certifica el RENAP. Dice que con fecha 7 de diciembre de tal año. En la partida 3807, folio 234 y 235 del libro 267 del registro municipal de Jalapa, el departamento de Jalapa, quedó inscrito el nacimiento de fulana de tal. ¿Se dieron cuenta? Las personas en nuestra inscripción tenemos prácticamente partida, folio y libro, donde está anotada que nosotros nacimos y que existimos. Ahora bien, para los inmuebles es igual. Cuando uno inscribe un inmueble en el registro general de la propiedad, allá lo que van a hacer es anotar su inscripción y reconocer que ese inmueble es propiedad de una persona. Y le agregan su finca, su número de finca, que es como su número de partida, su folio y su libro, donde va a estar inscrito este derecho real. Y que, como les comentaba, compañeros, le otorga una certeza jurídica y una mayor seguridad al titular de este derecho real, porque representa, les digo yo, una seguridad total de que no va a aparecer una persona con mejor derecho sobre sus inmuebles, ¿sí? Bueno. Aunque esta pregunta tal vez es fuera de lugar, pero en precio, ¿hay un precio establecido para el cobro de abogado de las inscripciones? Mire, pues, depende de qué estamos hablando, don Manuel, porque yo les digo una cuestión. Al principio platicábamos de esto y le digo, ¿qué tal si vienen unas personas conmigo y me dicen, solo permitan, que esto ya es fuera de la clase, aquí va a finalizar la clase.